Gilles Revivo es un empresario francés al que no le importa admitir que uno de sus principales objetivos en la vida es ganar dinero. Y lo gana, pero también crea riqueza y empleos. En los últimos 5 años, Gilles ha abierto 15 joyerías y tiendas de venta de oro en París. Tiene 35 empleados. Hoy cuenta que en Francia existe una nueva tendencia llamada acoso y derribo a los ricos y en particular a los empresarios. Con la venta de oro inyectamos dinero en la economía. La gente que viene a vender joyas y oro se va con dinero que piensa gastarse. Es positivo. Nos desarrollamos y creamos empleo, pero hoy en día ya no se respeta al jefe de una empresa. Nos controlan por todas partes a nivel administrativo, ya sea en controles en la aduana, controles policiales, cotizaciones sociales y fiscales. No paran. Nos pasamos el tiempo arreglando problemas en vez de crecer como empresa. Así que hay una frustración en nuestro sector. Déjennos hacer nuestro trabajo y así enriquecemos la economía francesa, ya que nos piden ser patriotas. El jefe de una empresa debe ser patriota aquí. Sentirse patriótico en tiempos de crisis. Este es uno de los aspectos de la nueva política fiscal del presidente francés François Hollande. Su gobierno de izquierda se ha propuesto reducir el gasto público en uno de los países con mayores prestaciones sociales de Europa. Para ello, Hollande ha prometido imponer un impuesto del 75% para las rentas superiores al 1.000.000 de euros y la élite francesa se ha puesto a temblar. Un temblor que se transformó en terremoto político en septiembre cuando el hombre más rico del país galo, Bernard Arnault, anunció que barajaba la posibilidad de obtener la doble nacionalidad y convertirse en belga. En cuestión de horas se especuló que Arnault quería pasar por la casilla belga para al final exiliarse en Mónaco. Y aunque este desmintió los rumores, el mal ya estaba hecho y así se reflejó en titulares como este: "Piérdete, rico imbécil". Vincent Grandil es abogado fiscal en París y asegura que desde que Hollande fue elegido su teléfono no ha parado de sonar. Grandes empresarios e inversores quieren saber si es buen momento para estar en Francia. No es que no nos gusten los ricos. Lo que no nos gusta es la fortuna que se ha ganado de manera fácil y rápida. Cuando un empresario hace fortuna rápidamente, la gente sospecha sobre su honestidad. Y esto no es de ahora, sino que viene de lejos en la historia de Francia. Desgraciadamente fue uno de los mensajes más mediatizados durante y después de la campaña del nuevo gobierno. Se fomentó una idea de sospecha sobre los empresarios. Independientemente de que los ricos gusten o no, el hecho es que el gobierno francés gasta mucho más de lo que gana. Por eso Hollande ha prometido un plan de recortes de 30.000 millones de euros. El impuesto del 75% para las rentas superiores a 1.000.000 de euros ha sido aprobado por la Asamblea General francesa. Pero los impuestos sobre el capital y sobre sucesiones también han subido. Así que no es sorprendente que algunos ricos hayan decidido exiliarse. Pero en un país como es Francia, en el que la mitad de los ciudadanos ganan per cápita menos de 19.000 euros al año, no solo es una cuestión de patriotismo, sino de justicia. A mí lo que más me choca es esa gente que dice: ¿cómo voy a tener que pagar más impuestos? Me voy. Y toma la solución más radical. Es una cuestión de decencia. Alguien que gana el salario mínimo interprofesional, o sea, 1.100 euros al mes, llega a pagar su alquiler, la gasolina, la comida y poco más. Ahora se encuentra frente a uno que gana 200.000 euros al año y que se lamenta porque han elevado el tipo máximo de la renta al 45%. Para mí es indecente. Una falta de decencia en un país en el que las diferencias entre ricos y pobres se acentúan, ya que el exilio fiscal en Francia no es nada nuevo.
El pasado mes, una revista Gala hizo una lista de las 10 personas más ricas del país. 6 de ellos, incluyendo a Bernard Arnault, están buscando un nuevo país de residencia o ya viven en él, en Bélgica o en Suiza, por ejemplo. En esta lista se encuentran los fundadores de grandes marcas francesas como Louis Vuitton, Chanel o Hermès. Pero no solo los ricos franceses dejan su país de origen. Un tercio de las 100 mayores fortunas europeas viven en Suiza, como el fundador sueco de IKEA, por ejemplo. La razón no es otra que las ventajas fiscales que ofrece la Confederación Helvética. Para convertirse en un refugiado fiscal, el país exige residir al menos 6 meses al año en su territorio y tener más de 1 millón de euros en cuentas suizas. François Michelou aconseja a europeos que deciden instalarse aquí en Lausanne. Aunque las razones que llevan a una persona a irse de su país son variadas, asegura que para la mayoría de los franceses no es otra que los impuestos. Ese rechazo hacia los ricos, esa inestabilidad y ese intento de hacerles pagar más como si fuesen aristócratas que roban al pueblo. Está claro que en Francia, donde más del 50% de la población no paga impuestos sobre la renta hoy, la presión va a recaer en los que siguen pagando sus impuestos allí. Así que esta subida de impuestos es ineluctable. Philippe Quesnel es abogado y trabaja entre Lausanne, Bruselas y París. Se dedica a aconsejar a sus clientes sobre el país al que deberían dirigirse en caso de querer exiliarse por razones fiscales, ya que la situación cambia según el lugar. Por ejemplo, en Bélgica el impuesto sobre la renta es alto, pero no hay impuestos sobre el capital ni sobre la sucesión. Para él solo existe una vía para que el exilio fiscal se acabe. Cuando haya una política fiscal europea, cesará el interés por los otros países de la Unión Europea y dejarán de irse, por ejemplo, de Francia a Bélgica. Pero cuando llegue ese día, yo creo que habrá que seguir de cerca a los países que hacen pagar menos impuestos y también debería definirse un baremo. El riesgo es que países como Francia intenten promover sus niveles de imposición a todos los países. Y bueno, también hay que entender por qué Francia necesita dinero, porque simplemente gasta demasiado. Más impuestos para contrarrestar un gasto excesivo. Algunos consideran que el presidente Hollande tendrá que afrontar una situación inevitable, reformar el sistema laboral y las pensiones para obtener un crecimiento económico. Para este economista, el verdadero problema es aquella política fiscal que anima a algunos a exiliarse e incluso a cometer fraude. Es un riesgo real. Si un país como Francia decide arremeter contra los más ricos obligándoles a pagar más, existe un riesgo de que estos últimos intenten irse a vivir fuera o intenten evitar ese pago de impuestos transfiriendo su dinero hacia paraísos fiscales. Así que el riesgo es real. Hay que luchar contra el fraude fiscal e impedir por todos los medios que una persona rica evada impuestos al tener cuentas en Suiza o Singapur. Por otro lado, hay que progresar hacia una armonización fiscal. Es decir, que si en Bélgica o Reino Unido se aplican las mismas tasas de imposición que en Francia, los ricos ya no se querrán ir a Bélgica o Reino Unido. Creo que es la mejor respuesta a este problema. Buscar soluciones a un problema que no parece que se vaya a resolver pronto, sobre todo cuando la eurozona se ahoga en planes de austeridad y subidas de impuestos. Pero por ahora los exiliados fiscales franceses pueden seguir tranquilos. Justo enfrente está Evian, así que de alguna manera aquí puedes exiliarte con vistas a Francia.